When I was a teenager, Cuando era un adolescente, I never thought we would reach the year 2000. nunca pensé que llegaríamos al año 2000. I thought Jesus would come surely before 1984. Pensé que aseguradamente Jesús vendría antes de 1994. 84. When my last daughter was born, Cuando nació mi última hija, we named her Shiloh, le dimos el nombre de Shiloh. because in Hebrew it means in her day, Messiah will come. Porque en hebreo significa en su día vendrá el Mesías. As Christians, we have this earnest desire for the coming of Jesus. Como cristianos tenemos este deseo grande por la segunda venida de Cristo. It is the desire of every Jew for Messiah to come. Es el deseado de cada judío de que llegue el Mesías. It's like Cubans coming together. Es como cubanos cuando se reúnen. They always talk about this year Fidel will fall. Siempre hablan de que este año ciertamente caerá Fidel. They talk about going back to Cuba, Hablan de regresar a Cuba. about a free Cuba. De una Cuba And I libre. think about the Y Jews, pienso en los judíos. how they think of a free Jerusalem, Como ellos piensan en una Jerusalén. that all Jews will return to Jerusalem, Que todos los judíos regresarán. that they will rebuild the temple, Que reconstruirán el templo. and that Messiah will come to this third temple. Y que el Mesías llegará a ese tercer templo. There are many questions about the second coming. Hay muchas preguntas sobre la segunda venida. When will it be? ¿Cuándo será? We go to Mark chapter 13, Vamos a Marcos 13. which is the sermon Jesus gave to 4 of his disciples Que es el sermón que Jesús le dio a 4 de sus discípulos on a Tuesday before his crucifixion. en el martes antes de su crucifixión. And we have reached verse 30. Mark chapter 13, verse 30 Y Marcos capítulo 13, versículo 30 nos says, dice: Verily I say unto you, that this generation shall not pass till all things be done. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Now, what generation is Jesus talking Ahora, about? ¿de cuál generación se refiere Jesús? We're talking this afternoon, at this midday, Estamos hablando en esta tarde questions on the second coming. sobre preguntas de la segunda And venida. I invite you to take out a piece of paper and some pen. We're going to write some verses, quote some Les verses. invito a que saquen un papel y un lapicero para poder escribir. Because these are questions that you're going to hear. Maybe you've already heard them in the Porque past. son preguntas que escucharán y quizás la han escuchado en el pasado. Which generation will not pass away? ¿Cuál generación no pasará? Jesus says here in verse 30, Nos dice en el versículo 30 Jesús: I say unto you that this generation shall not pass away. Cierto os digo que no pasará esta generación. So people have been discussing how long is a generation? Así que las personas han estado discutiendo cuánto tiempo es entonces. Is it 100 years? ¿Son 100 años? Is it 20 years? ¿Son 20 años? Is it the length of time necessary to have a child? ¿Es el tiempo necesario para tener un hijo? I was 35 years old when I had my first child, and we named her Persia. Tenía 35 años de edad cuando tuve mi primera hija y se llama Persia. We named her Persia for several reasons. Le dimos el nombre de Persia por diferentes razones. Because Cyrus was a type of Jesus. Porque Ciro era un tipo de Jesús. How long is a generation? ¿Cuánto tiempo es una generación? We want to give this word 2 definitions. Queremos darle esa palabra dos 2 definiciones. definitions. Dos. The first, La primera, we find in Deuteronomy chapter 2, verse 14. encontramos en Deuteronomio 2, versículo 14. Jesus was speaking to Jews who knew Moses, and Moses was the greatest prophet according to them. Jesús le hablaba a los judíos que conocían a Moisés, y Moisés siendo el gran profeta le hablaba a los judíos. I believe that Jesus was referring to the generation that was listening to him. Creo que Jesús se estaba refiriendo a la generación que le estaba escuchando. Those that were listening to him would live to see the destruction of Jerusalem. Aquellos que estaban escuchando vivirían a ver la destrucción de Jerusalén. They would live to see the Roman armies coming and destroying the temple. Vivirían a ver el ejército romano llegando y destruyendo el templo. So the first definition of generation are those people that were living. Así que la primera definición es de aquellas personas que estaban que vivían. And we go to Moses. Y vamos a Moisés.
as we would say in German, fifth of Moses, the Como fifth book decimos of Moses. en alemán, el quinto libro de Moisés. That's Deuteronomy for the rest of us. Que es Deuteronomio para nosotros. Deuteronomy chapter 2, verse 14. Deuteronomio 2:14. And the space in which we came from Kadesh Barnea until we were come over the brook of Zereth was 38 years, until all the generation of the men of war were wasted out from among the hosts, as the Lord sware unto them. Dice, los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zeret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había dicho. Now, this is a fascinating scripture, Eso es un pasaje fascinante, because it says 38 years. porque nos dice 38 And it años. talks about that generation of the men of war. Nos habla de esa generación de los hombres de guerra. You have to be 20 years old Tenías que tener 20 in order to go to war. para poder ir a la guerra. And 38 years later, Y 38 años 58 después, years. 58 años de edad, those men of war had died esos hombres de guerra ya habían in the desert en el desierto during those 40 years. durante esos 40 años. Now, when Jesus said, "This generation shall not pass," it was the year 31 AD. Ahora, cuando Jesús dijo que esta generación no pasará en el año 31, And you add 38 years later, y le añaden 30 años it's the después, year es 69. el año 60. That's when the Romans came. En ese año llegaron los romanos. The Romans came to Jerusalem, Los romanos llegaron a Jerusalén and they destroyed the y city, destruyeron la ciudad and they burnt the temple y quemaron también el templo in the year 70. en el año 70. They came 38 years later. Llegaron 38 años. Just like Jesus had said, this generation will not Tal pass. como había dicho Jesús, esta generación no pasará. Now there's another definition. Ahora encontramos otra And definición. we go again to the fifth book of Y vamos Moses. otra vez al quinto libro de Moisés. Deuteronomy chapter 1 verse 35. Deuteronomio 1, versículo 35. Deuteronomy 1:35 says, "Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land which I swear to give unto your fathers." Dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. That word generation, Esta generación, we do not need to give it a certain amount of no years, tenemos que darle cierta cantidad de años, but it refers to a kind of people, pero se refiere a un tipo de pueblo, an evil generation. una generación malvada. Jesus was saying, Jesús estaba diciendo, even as there is an evil generation today, también como hay una generación malvada hoy, they will reproduce themselves all the way till the end of se time. reproducirán hasta el fin de los tiempos. And you will see that in the majority of the cases where Jesus uses that word generation, Y verán que en la mayoría de los lugares donde Jesús usa esa palabra generación, he's referring to an evil se generation. está refiriendo a una generación malvada. Just like Moses. Tal como Moisés. Let's read the text. Vamos a leer el texto. Let's read the text. Let's look at our day today also. Vamos a mirar nuestros días también. Mark chapter 8 verse 38. Marcos capítulo 8, So the versículo same book of Mark, 38, el mismo libro de Marcos, chapter 8 verse 38. 8, versículo 38. Look how Jesus describes the generation of his day. Miren cómo Jesús escribe la generación de sus días. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Adulterous and sinful. Adúltera y pecadora. There's one city in America that is very famous. Hay una ciudad en América que es muy famosa. And people love to travel to that A las city. personas les fascina ir a esta ciudad. They gamble in that city. Las Vegas. Juegan en esta ciudad. Yeah, I hear already some people saying Las Vegas. Ya escucho a las personas dicen Las Vegas. You know what Las Vegas is called? ¿Saben cómo In se America? llama Las Vegas en Estados Unidos? Sin City. La ciudad del pecado. That's how they propagate the name. That's their propaganda. Sin City. Ciudad del pecado. You can get married in an hour. Se pueden casar en una hora. They have little churches, and you walk right through, you drive in, and they marry you. Tienen pequeñas capillas y puedes entrar y te casas. People gamble. Las personas juegan.
a sinful city, una ciudad pecaminosa, but an adulterous generation. pero una generación adulta. You turn on the TV, Pueden prender su and there's a televisión. very famous program on TV Y today. hay un programa muy famoso en la It's televisión hoy. called Sex in the City. Se llama Sexo en la ciudad. How can they give such a title to a program? ¿Cómo le pueden dar tal título a un programa? And millions of people all over the United States are seeing this program, Sex in the Y City. millones de personas miran este programa en los Estados Unidos, Sexo en la ciudad. An adulterous generation. Una generación adulta. You hear about big men. Escuchan sobre hombres grandes. The president of the International Monetary Fund. El presidente del Fondo Internacional Monetario, Guilty. Or accused, I shouldn't say guilty. Accused acusado of an adulterous act. de un acto adúltero. What an embarrassment. Qué vergüenza. Alone in his hotel room. Solo en su hotel, With a woman he considered to be inferior class, con perhaps. una mujer que quizás él pensaba A ser maid. inferior, una Una criada. criada. And he thinks he can do something without the world knowing. Y piensa que puede hacer algo sin que el mundo lo sepa. He may be innocent, I don't know. Quizás sea inocente y no lo sé. But there are so many cases of powerful men guilty of adultery. Pero hay tantos casos de hombres poderosos que son And if you read culpables. Time magazine, you'll see a big article showing all these men and their Y names. se lee en la revista Time, verán la lista de esos hombres. This is an adulterous and sinful generation. Ciertamente esta es una generación adúltera y pecaminosa. Let's read another text of Jesus. Vamos a leer Matthew chapter 17, verse 17. Mateo 17, versículo 17. So, Jesus now says about the generation of his day, Así que ahora Jesús dice de la generación de sus días. then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Not only